7:26 de la mañana, siempre estamos muy pendientes de la economía. Jesús Palacios, economista con maestría en finanzas en el IESA, es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y analista de mercados financieros para distintas firmas. También es analista de la firma EMFI Securities. EMFI Securities. Jesús, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. ¿Qué está pasando con el bolívar? ¿Cómo lo definirías? Porque más de uno, con toda razón, se puede estar preguntando, ¿el bolívar realmente todavía existe? ¿El bolívar está en vías de extinción? Bueno, Eduardo, es una pregunta prudente en un contexto de una dolarización que ha seguido avanzando, como hemos visto desde el año 2019. Hoy se habla del 67, un poco más del 67% de las transacciones en divisas en la economía nacional, no todo en dólares, pero una muy, muy buena proporción en dólares, al menos el 57% de del total de operaciones en el país se realizan en dólares y el resto entre euros. Pero el bolívar sigue teniendo una relevancia no menor, el 32% de las operaciones, de acuerdo a los últimos datos que estoy nombrando del informe de Ecoanalítica de dolarización transaccional, hecho recientemente en marzo de este año, con el seguimiento de más de 20.000 operaciones en todo el país, en 360 establecimientos, en más de 10 ciudades o áreas metropolitanas, pues demuestra que el bolívar sigue teniendo un valor transaccional cercano a un tercio de las operaciones que se realizan en el país. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Muchos de los sectores que se vienen siguiendo en términos de cómo son los medios de pago desde 2019 ya han ido migrando de forma masiva a la dolarización. Ahora parece que ya quedan los sectores un poco más resistentes a migrar completamente a la dolarización. Y bueno, el gobierno también ha puesto ciertas fricciones, un poco no facilitando las cámaras interbancarias en dólares y realizando, bueno, parte de su política monetaria como la viene manejando siempre en bolívares. Al gobierno no le interesa desechar del todo el uso del el bolívar a través de operaciones de política monetaria que pueda realizar, ¿no? Entonces creo que por ahí van un poco las explicaciones de por qué el bolívar sigue existiendo, aunque va disminuyendo efectivamente su relevancia en la economía. ¿Hay manera de medir, por ejemplo, hasta qué punto la gente ha sentido confianza y está participando en la invitación de las cuentas en dólares que recientemente se van abriendo en la banca venezolana? Sí, es una línea que ha venido creciendo, ¿no? Los instrumentos de cuentas custodia, como los llaman los bancos locales, para mantener transacciones que faciliten un poco justamente la operativa de los cambios de divisas a bolívares. Es decir, puedes depositar unos efectivos en la banca y eso ya llega más o menos al 80% de cobertura de los montos que hay en bolívares. Es decir, en bolívares tienes una liquidez más o menos en torno a 400 millones de dólares, equivalente pues, a esos 400 millones de dólares, y ya tú tienes por la banca depositado algo más de 300 millones de dólares en cuentas pues, de custodia de estos en dólares, ¿no? Es más o menos como ha ido aumentando en el último año. Aún es una cobertura sobre el total de la liquidez monetaria en dólares bastante baja. Estamos hablando de que la liquidez en dólares, en efectivo, en la economía, está llegando a los 2.000 millones de dólares y tienes todavía apenas un poco más, como cerca del 15%, que ya está en depósitos en cuentas nacionales, ¿no? En estas cuentas custodia que ha abierto la banca. ¿Qué futuro tiene el bolívar? ¿Qué se puede hacer con el bolívar? Por allí especulan que en cualquier momento tendrán que hacerle otro cambio al cono monetario, colapsan los mecanismos de medida de la moneda por la cantidad de dígitos, porque la hiperinflación sigue allí con toda su fuerza. Sí, así es. El peor enemigo del bolívar es la política fiscal, por un lado, del gobierno que no es disciplinada y que sigue financiando el gasto público al final con la emisión de dinero y por eso sigue aumentando la liquidez de la forma en la que sigue aumentando. Y por otra parte, pues efectivamente eso es gasolina para que la hiperinflación siga. Y ese es el principal factor que hace que probablemente volvamos a hablar en unos meses de una nueva reconversión. La realidad es que ya se estaba hablando desde hace meses y pensamos que puede ser cuestión apenas de algunas semanas de que el gobierno vuelva a anunciar alguna medida que facilite las operaciones, quitándole ceros nuevamente a la moneda, pero mientras no resolvamos el problema de fondo, que en verdad es
la hiperinflación, el problema que tengamos de reconversión va a ser algo de lo que hablemos recurrentemente cada año o cada mes, ¿no? ¿Cómo el sistema bancario cuida su salud y su naturaleza, su razón de ser? Por ejemplo, ¿qué está pasando con las tarjetas de crédito, con la capacidad de financiamiento que puedan ofrecer los bancos a las solicitudes de crédito? Es complejo, Eduardo, porque como sabrás, la banca está atada a unos encajes legales altísimos que le limitan muchísimo en aprovechar los depósitos que tienen cuentas para facilitar un sistema financiero que tenga volumen y que permita créditos masivos a la mayoría de los consumidores. Es un mercado en el que nosotros vivimos sin acceso al crédito y esa es una restricción muy fuerte para los empresarios, pero también para el consumidor del día a día, ¿no? eh, pues si no hay un cambio en la política de encaje legal del gobierno, es difícil que se pueda reactivar el sistema financiero y el financiamiento local, ¿no? Ahí, bueno, han habido algunas alternativas, aprovechando un poco el uso de las cuentas en dólares y cómo las cuentas todavía podrían funcionar como garantías para los bancos a la hora de otorgar créditos, pero aún eso sigue siendo muy limitado, de nuevo porque el gobierno no ha facilitado del todo la reglamentación adecuada y la normativa adecuada para que ese proceso de absorción del sistema bancario de la dolarización se lleve de una manera mucho más integral y que genere también confianza en los consumidores, pues en los agentes locales. Al final, Jesús, una gran pregunta es el salario. Esa gran interrogante sobre las posibilidades de que en algún momento futuro el salario pueda ser considerado en dólares, ¿no? Porque esto ha sido como una dinámica muy espontánea que se va desarrollando. Sí, la dinámica es espontánea, Eduardo, porque no ha sido planificado de forma clara, sino que ha sido una dolarización muy primitiva, informal y que la gente ha venido trayendo efectivo, que al final se ha convertido en un circulante que genera más confianza que el bolívar claramente en la economía, ¿no? El salario pues tiene un camino muy largo para que, aunque ya lo podemos citar en dólares e incluso el gobierno con su tasa de referencia en el Banco Central permite que hagas una conversión rápida y puedas ver que el tipo de cambio antes marcaba con el salario mínimo anterior un dólar por salario mínimo al mes y ahora marca unos 3,5 dólares al mes por salario mínimo, o sea, que representa el salario mínimo y la verdad es que las cantidades son ínfimas, compras de nada a casi nada igual con el nuevo salario mínimo. Efectivamente no alcanza ni para un kilo de carne, es uno de los cálculos que hace la mayoría de la gente. Pero para poder cerrar esa brecha entre el que el salario vuelva a tener poder de compra y la gente pueda sentir que la remuneración mínima al menos alcanza para algo, pues hay que cerrar muchas brechas de productividad que en el país ahora está bastante limitada y por eso hay que hablar, por ejemplo, de las restricciones que impone la pandemia y en un contexto de falla en los servicios públicos como tenemos en Venezuela, de electricidad, de aguas, de telecomunicaciones, que es muy importante para las oportunidades de teletrabajo, trabajo remoto, que se han tenido que ir realizando en estos meses y obviamente pues ya, como comentaba al principio, esas restricciones normales que ponen los confinamientos de movilizaciones y de asistencia a los puestos de trabajo, obviamente implica que tengas fallas en la productividad y si tú tienes esas fallas en la productividad, al final son restricciones de oferta que limitan muchísimo que el salario mínimo local y que los salarios se puedan eh, igualar con categorías internacionales, ¿no? O sea, con referencias emergentes y, bueno, ya no hablar de los países desarrollados, ¿no? Porque estamos realmente con una brecha bastante amplia con respecto a Perú, Uruguay, incluso Ecuador, o sea, que estás hablando de salarios mínimos cercanos a los $400 al cierre de mes. Entonces, obviamente hay una brecha muy importante. También hay que decirlo, porque esto es viéndolo un poco desde el campo privado, que para que el gobierno tenga alguna capacidad de incidir en el poder adquisitivo de los venezolanos, tiene que tener alguna capacidad fiscal que hoy está totalmente deshecha, ¿no? O sea, que el gobierno pueda decretar aumentos de salario mínimo para su sector muy importante que sigue siendo, que es el sector público con cerca de 2,8 millones de empleados, ¿no? El gobierno no puede decretar aumentos mayores porque genuinamente no tiene la capacidad de cubrir con un aumento salarial mayor para su masa laboral. Sí. Fíjate, Jesús, yo estaba pensando en el sector automotriz. No soy experto en la materia, pero te escucho hacer este análisis y hablar de la producción nacional. Además, estamos viendo en imágenes unas ensambladoras de vehículos y pienso esto, ¿no? De simple observación. Ves concesionarios de alta gama con carros espectaculares que llegan de manera directa desde el exterior.
solo para un pequeño porcentaje de la población que se privilegia de acceder a esos bienes. Ves cómo en el sector inmobiliario y también en el automotriz, digamos en el mercado de uso, bueno, un carro realmente cuesta poco, entre comillas. El asunto es que no hay capacidad para adquirirlo. Un carro usado en Venezuela se ha depreciado demasiado, pero no hay recursos para adquirirlo. Y por otra parte, la industria automotriz en estos días informaba que en lo que iba de año creo que se había ensamblado un solo vehículo en Venezuela, cosa que parecía de Ripley, ¿no? Como para el récord Guinness. Entonces, bueno, Venezuela está enredada en contradicciones que todos nos preguntamos cuándo comenzarán a resolverse para que la industria nacional se vea motivada y le encuentre justificación a la lucha diaria que tiene que dar para preservar puestos de trabajo, para pagar impuestos, para tener obligaciones, ¿verdad? Sí, y das un buen ejemplo de un sector, oyéndote al ejemplo automotriz, de algo que pasa en toda la economía, en todas las escalas, ¿no? Y es que esta dolarización y este proceso de ciertas aperturas que hemos visto en los últimos años Ajá. ha ido virando el problema que teníamos de, digamos, una crisis humanitaria compleja que efectivamente sigue ocurriendo, pero ha ido pasando un problema de mayores desigualdades, porque esta dolarización informal que ocurre Correcto. y que privilegia a algunos sectores, pero definitivamente sigue sin tener un impacto positivo en los sectores más bajos, pues lo que te va creando es esas brechas también más grandes en la economía, ¿no? Y tienes, bueno, ahí podemos hablar incluso, por ejemplo, de que hay zonas que están mucho más dolarizadas. Ojo, no necesariamente la incidencia de la dolarización masiva implica que el poder adquisitivo en esa zona sea mejor. Simplemente bueno, habla de que hay una migración y un flujo de efectivo en dólares, por ejemplo, por cercanías con la frontera, que puede facilitar que las transacciones allá en divisas aumenten. Pero al final, y el trasfondo de esto, Eduardo, es que no hay un plan masivo para mejorar el poder adquisitivo del venezolano, sino que está ocurriendo en ciertos nichos que han podido beneficiarse de algunos levantamientos de restricciones o de la falta del gobierno de cumplimiento de las mismas normativas que tiene, pero mientras este proceso no sea un proceso mucho más institucional de reformas y que garantice a todos los actores de la economía que definitivamente vamos hacia una apertura, es difícil que eso permee en toda la población. Porque hoy tienes básicamente una economía de concesiones en las que, pues con ciertos sectores, hablo, por ejemplo, telecomunicaciones, hemos visto algunos ejemplos recientes de ajustes de tarifas importantes, y así podríamos pensar quizás en los sectores de bodegones, donde hay ciertas facilidades Sí. para que las regulaciones se levanten, pero eso todavía no puede permear completamente la economía porque el sistema no ha generado las reformas integrales necesarias para que haya confianza en todo el mundo y por ende eso fluya de forma efectiva a los venezolanos. Lo que tenemos es Sí. un problema cada vez mayor de desigualdad. Así es. Bueno, Jesús, agradecido por este interesante análisis. Hasta pronto. Mucho éxito. Muchas gracias, Eduardo. Jesús Palacios, amigos, es economista con maestría en finanzas en el IESA, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, analista de mercados financieros para distintas firmas, analista de la firma M5 Securities. Interesante análisis de un joven economista venezolano. Regresaremos.